a un paciente que tenemos aquí en el Pablo, que se los voy a presentar al final de una forma pues como rápida. Inicialmente habíamos planteado la revisión de sarcoma de Ewing poliostótico. Durante la semana estuvimos discutiéndolo y no parece que estuviera esa definición en la literatura y vamos a hablar de sarcoma de Ewing como tal, pero vamos a dar como algunas definiciones claras al final en relación con este paciente. Entonces, los objetivos que me traje para esta charla son exponer la epidemiología de la patología, explicar brevemente la fisiopatología en cuanto a la alteración genética histopatológica, determinar la presentación clínica y los hallazgos imagenológicos clásicos, dar unas pautas básicas del tratamiento y definir algunos términos que pueden generar confusión. Respecto a la evolución en el tiempo, entonces, en 1921, el doctor Ewing describió un tumor que lo describió como un endotelioma óseo difuso, al cual se le dio tratamiento para el osteosarcoma, pues tratamiento convencional para osteosarcoma, y se dieron cuenta que no respondió. Entonces decidieron pues determinar que era una entidad diferente que en ese momento respondió a la radioterapia. Hasta el 60, el único tratamiento para el sarcoma de Ewing fue cirugía y radioterapia, y en el 70 ya se empezó, pues se determinó que es uno de los primeros tumores sólidos que responde a la quimioterapia, y este fue un punto donde impactó en gran medida la mortalidad. Para los 80 entonces ya hubo un diagnóstico genético. En los 2000 ya que se amplió el estudio de la quimioterapia, encontrando pues estos fármacos que les muestro acá como los fármacos que han sido pues el tratamiento de primera línea en la evolución del tiempo. Con respecto a la epidemiología, entonces es el 2% de todos los cánceres en los niños, es el segundo más frecuente en hueso en los niños. La presentación habitual es en niños y adultos jóvenes con un pico en los 15 años, varía entre los 10 y los 20. La incidencia es de un caso por cada 1.5 millones de habitantes. Es más frecuente en los pacientes caucásicos o con ascendencia europea, casi 10 veces en comparación con ascendencia africana, y la predilección por el sexo masculino es muy ligera, de 1.6 versus 1. La incidencia de las fracturas patológicas es de aproximadamente el 10 al 15%. Hasta el 20% de los sarcomas de Ewing pueden ser extraóseos y son más frecuentes en los adultos. Y en el momento del diagnóstico podemos tener hasta un 34% de diagnóstico de metástasis a distancias y un 5% de ganglios regionales comprometidos. Cuando diagnosticamos el sarcoma de Ewing en una patología local, la supervivencia a 5 años es del 70%, pero cuando encontramos metástasis sincrónicas en el momento del diagnóstico, la supervivencia a 5 años baja a un 15%. La mayoría de los diagnosticamos en un estadio 2B o 3, pues ya con metástasis. Con respecto a la clasificación, en la última actualización de la OMS en el 2020, determina entonces algo que ya sabíamos, que es que no hace parte de los tumores neuroectodérmicos primitivos. Hay una clasificación que es la familia de sarcoma de células redondas, y ahí entonces están 4 tumores: el sarcoma de Ewing, el sarcoma de células redondas que tiene fusiones EWSR, pero no con ETS, que ya vamos a ver que es la fusión más clásica de la translocación genética del sarcoma de Ewing. Está el sarcoma reorganizado de fusión que tiene el gen 6C, que traduce Capicua, perdón, y el sarcoma con alteraciones genéticas BCOR. Estos 3 últimos pues tienen una incidencia mucho más baja y pues tienen una histología diferente. Con respecto a la alteración genética, pues realmente esto es bastante difícil para nosotros como residentes de ortopedia. Voy a intentar ser lo más básica con respecto a lo que entendí, y es que es un tumor que tiene una baja carga mutacional. Entonces eso hace que tenga unas mutaciones muy puntuales. Hay una translocación cromosómica en el cromosoma 11 y el 22, entonces simplemente están relacionados los productos de los genes de la familia FET, principalmente el que les resaltó en el recuadro rojo EWS, en el cromosoma 22, y de los factores transcripcionales, el más frecuente, el FLI1 en el cromosoma 11. Se hace un corte en estos puntos y se traslocan. Este es el hallazgo más frecuente, es en el 85% de los pacientes que se encuentra el diagnóstico del sarcoma de Ewing.
Con respecto entonces a esas características, es, como les explico, una sola mutación, que se presenta hasta en el 85% de los pacientes, pero genera grandes cambios en la dinámica celular, y esto debido a que las células son pluripotenciales en este tumor. Entonces, el gen EWS lo que induce es una transformación celular, pues como lo mostramos aquí gráficamente. ¿Qué pasa? Hay una alteración en la reparación del DNA y la regulación de la senescencia, que es de lo que se encarga o es una de las funciones del gen EWS. Y el gen FLI1 es encargado de dar ese fenotipo tumoral. ¿Por qué? Porque induce la transformación celular, ya que se une a genes que tienen esa capacidad de llevar las células que son pluripotenciales a una especificidad celular. ¿Qué cambios epigenéticos puede tener? Y con esto terminamos pues como la parte de la fisiopatología en cuanto a la genética. Es que ellos dicen que no hay una implicación en los cambios de los nucleótidos, sino que hay un cambio en la cromatina en cuanto a la modificación de las histonas. Esto lleva a que haya una alteración en la metilación del DNA, que simplemente es una alteración en la barrera de la transcripción, o sea, se altera el DNA, y altera al final la expresión del RNA, induciendo pluripotencialidad, y por eso, aunque tenga una alteración genética tan básica, es tan pluripotencial. Con respecto a la histología, entonces lo que vamos a encontrar son células pequeñas, redondas, que tienen poco citoplasma, o sea, la relación núcleo-citoplasma es elevada hacia el núcleo. Cuando se hace la tinción con ácido periódico de Schiff, que es simplemente algo que capta y que va a estar positivo cuando hay altos niveles de glucógeno, está positivo. Esto habla de un citoplasma más claro, que es una de las características que vemos en la imagen. Los núcleos suelen ser redondos, los contornos son regulares y tienen poco estroma. No todas las células redondas pequeñas que sean hipercaptantes, pues van a ser entonces un sarcoma de Ewing. Hay otros diagnósticos como son el neuroblastoma, el tumor desmoplásico de células pequeñas, el rhabdomyosarcoma alveolar, los tumores periféricos neuroectodérmicos, leucemias linfoblásticas agudas, linfoma de Hodgkin y el sarcoma sinovial pobremente diferenciado. Hay una expresión del CD99 positivo. Es un producto de degradación del gen del MYC2. Es muy sensible, o sea, prácticamente es infrecuente encontrar un sarcoma de Ewing con un CD99 negativo, pero es poco específico y lo vamos a tener en otros marcadores. Laura, no se te está escuchando bien. Laura. Sí, yo estoy escuchando bien. Laura. Profe, hola. No, es que yo no sé si los demás, pero yo te pierdo a rato, no sé qué pasó. ¿Alguien más me puede decir si me está escuchando bien o también me pierde? Igual se te va a ratos, se te ha ido por momentos. Bueno, ¿desde qué momento? Desde que empezaste inmunohistoquímica. Listo, profe, perfecto. Entonces, estábamos hablando que la inmunohistoquímica, digamos que es el pilar del diagnóstico de estos pacientes. El marcador o el CD99, que va a estar positivo en la membrana, que es un producto del gen MYC2, es muy sensible y prácticamente no vamos a tener entonces un tumor, un sarcoma de Ewing que tenga un CD99 negativo, pero es poco específico. Y lo podemos encontrar en otras patologías, como por ejemplo el sarcoma sinovial, la leucemia linfoblástica y algunos otros linfomas. Entonces, pues digamos que hay otros marcadores que nos pueden ayudar, en este caso el FLI1 es un poco más específico, pero hay que tener en cuenta que puede ser negativo hasta en el 15% de los pacientes. Y también está presente y está positivo en las leucemias linfoblásticas y en algunos linfomas. En los artículos que revisé decían que el NKX22
era el más específico para el diagnóstico del sarcoma de Ewing, pero el más sensible y el que siempre normalmente se encuentra es el CD99. Entonces, idealmente para el criterio diagnóstico histológico deberíamos tener una morfología de células redondas, pequeñas, con las características que ya les dije, con un CD99 positivo y deseable tener una identificación, sea por RT-PCR, de la fusión del FET, que es esa translocación genética entre el cromosoma 11 y 22. Eso sería lo ideal. Con respecto entonces ya a la presentación clínica, que nos incumbe mucho más, entonces recordar la localización. Esta imagen es una imagen clásica de un artículo del New England Journal, donde nos determina en azul los sitios primarios y en morado los sitios metastásicos. Entonces recordemos que el hueso tiene una incidencia de presentación del 80%, el esqueleto axial es el más comprometido en el 45%, siendo pelvis, costillas los más frecuentes, pero también puede dar en escápula. Y con respecto al esqueleto apendicular, es más frecuente, recordemos que en la diáfisis, aunque también puede ser en la zona diáfiso-metafisiaria, y más frecuente en el fémur en 12%, húmero 4%, o otros en el 19%. Con respecto a la presentación extraósea, que ya habíamos dicho que es más o menos del 20%, tienen múltiples apariciones, puede ser desde retroperitoneo, riñón, los órganos reproductores o toda la parte del sistema nervioso central. Y las metástasis, definitivamente, las más frecuentes van a ser pulmón, hueso o médula ósea. Esta imagen, que me parece bastante gráfica, es simplemente para explicar el cambio de patrón de la presentación a medida que avanza la edad de los niños. Entonces, en los niños más pequeños es de una presentación más apendicular, porque la médula roja está distribuida por todo el canal, por todo el hueso diaficiario, y a mayor edad sabemos entonces que se cambia por una médula, la médula amarilla, que es grasa, y se va volviendo más metadiaficiario, por ejemplo, en fémur proximal. Con respecto a la presentación clínica, en general los síntomas son bizarros, los locales lo que dicen es que el más frecuente es el dolor, y solo se presenta en el 72% de los pacientes, o sea, tenemos casi un 30% de pacientes que ni siquiera refieren dolor. Hay edema, una sensación de masa que solamente está presente en el 34% de los pacientes y que se manifiesta después de un trauma menor. Lo menos frecuente es que los pacientes debuten con una radiculopatía o con alteración de esfínteres, que esto pues ya nos habla de un compromiso probablemente axial en cuanto a canal medular. Y los síntomas sistémicos son infrecuentes, la fiebre puede estar presente solamente en un 20 a un 30% de los pacientes, hiporexia o pérdida de peso, y estos síntomas sistémicos pues nos pueden sugerir metástasis. Es importante que los artículos son claros en decir que en la primera consulta del paciente por dolor solo se sospecha la patología maligna en el 15% y que hay una latencia tan grande hasta de 5 a 9 meses de la primera consulta hasta el diagnóstico del paciente. ¿Cuáles son los errores en el diagnóstico más frecuentes? Los pacientes mayores, una tendinitis o un lumbago con características de compresión radicular, y en los más jóvenes, coxalgias que pueden ser traumáticas o no, o osteomielitis hasta un 6%. Con respecto a los exámenes de laboratorio, lo que podemos encontrar es una anemia microcítica que puede estar acompañada en fases iniciales con leucocitosis, pero cuando ya estamos sospechando una infiltración medular, los pacientes pueden cursar con pancitopenias. Hay una elevación de los reactantes asociado a si tiene síntomas sistémicos. La elevación de la LDH, digamos que es frecuente en estos pacientes, y lo que dicen en los artículos es que puede estar asociada con una alta carga tumoral y puede ser uno de los predictores de recurrencia. Eso se debate en la literatura. Y también la fosfatasa alcalina puede estar elevada cuando hay un recambio óseo aumentado. Con respecto a la imagenología, vuelvo y les pongo la imagen de la derecha, que también es del New England, pues que es como una imagencita que resume todo. En cuanto a el patrón de destrucción, recordemos que no se dice moteado, sino que se dice infiltrante o permeativo, que se presenta en el 76% de los casos. El tipo de destrucción entonces suelen ser lesiones líticas, pero puede tener una esclerosis mal localizada. Y en cuanto a la reacción perióstica, lo más común es la reacción multilaminar, que recordemos que es el bulbo en cebolla, que se presenta más o menos en el 57% de los pacientes, pero también puede ser interrumpida, por ejemplo, un triángulo de Codman, como lo vemos también en la imagen.
Y la mayoría de los pacientes al momento de las imágenes, hasta un 80% tienen una masa de tejidos blandos que normalmente no tienen algún tipo de matriz, como en otros tumores, como vamos a ver más adelante. Entonces, acá simplemente les muestro, señor, profe. Sí, una cosa para que no quede como la confusión ahí en cuanto a los patrones de destrucción ósea. O sea, vos estás hablando, o sea, moteado no es el mismo patrón que infiltrante o permeativo. Moteado es apolillado, ¿cierto? Apolillado. Infiltrante es el que la gente le dice permeativo también, como con traducción literal. Entonces nosotros normalmente lo que manejamos es geográfico, apolillado e infiltrante. ¿Listo? Sí, señor, perfecto. Ok. Bueno, entonces en la imagen lo que nos están mostrando a la izquierda es simplemente, entonces, como vemos acá la formación de un triángulo de Codman, hay una imagen en bulbo en cebolla, hay una reacción perióstica, pero es frecuente que las corticales se vean claramente. Acá lo que nos muestran en la imagen de la derecha es una lesión que tiene una imagen en bulbo en cebolla no muy definida. Las corticales se muestran y tiene una imagen de un tumor en tejidos blandos, pues, o de una masa en tejidos blandos importante. Ya, como les venía mostrando, entonces, la reacción perióstica en bulbo en cebolla laminar es bastante frecuente, pero también podemos encontrar zonas interrumpidas de la misma. Respecto a la tomografía, ya habíamos hablado pues mucho de imágenes, pero gran reacción perióstica y puede no tener pues una destrucción ósea local. Y en cuanto a la resonancia, recordemos entonces que todas las imágenes tumorales de entrada vamos a encontrar hipointensidad que es bastante homogénea y generalizada en T1. En T1 con supresión grasa lo que vamos a ver es una hipercaptación difusa que va a comprometer también los tejidos blandos, aunque se ve pues la cortical bien definida. Y cuando se hace el contraste, lo que vamos a ver es que se hipercapta, pero va a tener también zonas de necrosis dentro del tumor. Importante, y esto lo habíamos hablado tal vez en el staff del jueves, buscar siempre metástasis saltarinas, entonces que son esas metástasis que están fuera de la zona reactiva del tumor. En el sarcoma de Ewing tienen una incidencia en el diagnóstico inicial hasta en un 4.5% y suelen ser múltiples hasta en la mitad de los pacientes. Que lo más frecuente es que se presenten en el mismo hueso, como les marco acá en la imagen de arriba, hasta en un 84% de los pacientes. Esto es simplemente otra imagen, donde nos muestran entonces una lesión en la diáfisis del fémur, en el tercio medio proximal, donde vemos un gran compromiso de tejidos blandos. En la resonancia vemos una lesión hipointensa en T1 con la lesión de tejidos blandos también hipointensa, y cuando vamos a ver la cadera vemos entonces también una lesión hipointensa que podría entonces estar relacionada con una metástasis saltarina. ¿Qué tenemos que tener en las imágenes como diagnósticos diferenciales? También ya lo habíamos discutido, la osteomielitis es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes. La reacción perióstica en la osteomielitis es muy parecida, pero es un poco más lineal, no tiene tanta interrupción. La osteomielitis destruye más la cortical. Hay una esclerosis que es reactiva, pero el sarcoma de Ewing también está relacionado con la esclerosis, y la lesión de los tejidos blandos, pues obviamente es en menor medida en la osteomielitis, pero cuando tenemos colecciones o abscesos, esto nos va a dificultar el diagnóstico. Con respecto al osteosarcoma, entonces per se la ubicación, digamos que los sarcomas de Ewing están diafisiarios y los osteosarcomas en la metáfisis, pero algunos ya dijimos que pueden ser metadiafisiarios en cuanto a Ewing, entonces también es un importante diagnóstico diferencial. Tiene una reacción perióstica que también pues se puede dar en sol naciente, también puede presentar el triángulo de Codman, y lo que dicen es que uno puede diferenciarla teniendo una matriz osteoblástica en el hueso, cuando lo vemos en la resonancia, zonas de necrosis con calcificaciones tanto de las zonas líticas dentro del hueso como de los tejidos blandos. Y la histiocytosis es otro diagnóstico frecuente, también tiene lesiones líticas con un patrón infiltrante, pero tiene una destrucción ósea de las corticales mucho más rápida, pues que podría ser como una de las características que le ayuda a uno. Y las masas de tejidos blandos, aunque también se presentan, son de menor tamaño. Con respecto al tratamiento, entonces, vamos a hablar
pues como de lo más básico para nosotros como ortopedistas. Entonces, decir que este tumor es un tumor tanto radio como quimiosensible. Les dejo pues la imagen de este artículo que es del 2021, que realmente resume bastante bien como los escenarios clínicos de los pacientes. Vamos a hablar entonces inicialmente del tratamiento sistémico, o sea, de la quimioterapia. Debemos decir que es el pilar del tratamiento neoayudante y ayudante en el paciente que vamos a hacer la abordaje inicial del tumor primario. Los objetivos entonces del tratamiento de la quimioterapia son erradicar las micrometástasis, citorreducción, que en este caso pues sería el tratamiento de neoadjuvancia, y también esto nos va a dar información para seleccionar los fármacos que vamos a utilizar en la quimioterapia de ayudancia posterior a los procedimientos quirúrgicos que vayamos a hacer. Estos son los, digamos que el tratamiento que de primera línea en los pacientes, que es vincristina, doxorubicina y ciclofosfamida, alternado con ifosfamida y etopósido, que los alternan en intervalos de cada 2 o cada 3 semanas. Hay muchos estudios en ciclos de 2 o 3 semanas, pero pues no es como el objetivo de la charla. Como tratamiento neoayudante se debe dar mínimo 12 semanas antes de considerar llevar al paciente al procedimiento quirúrgico, y como tratamiento ayudante posterior al manejo quirúrgico se debe completar en total 6 a 12 semanas. Lo que dicen es que al menos 36 semanas, incluyendo esa quimioterapia que se dio. Laura. Hola. Ahora. Hola, Sí. ¿me escuchan? Ahora sí. Ya sí. ¿Hace cuánto me fui? No, es un momentico. Estabas O sea, ¿vas a escuchar? no, Aquí, profe. sí, 6 a 12 semanas de tratamiento, creo que ahí estabas. 6 a 12 meses de tratamiento completo, Eso. que más o menos serían 36 semanas, incluyendo la neoadjuvancia antes del tratamiento. ¿Qué sería una buena respuesta entonces a la quimioterapia para el tumor? Es cuando encontramos que tiene una necrosis de más del 90%, pero este consenso, que es del 2020, cada vez va más enfocado los especialistas que tratan a estos pacientes en decir que una muy buena respuesta es una necrosis del 100%. O sea, entre el 90 y el 100%, ya con la tendencia a estar más cerca del 100%. Y siempre al terminar esa terapia de neoadjuvancia, antes de hacer el procedimiento quirúrgico, se debe volver a estadificar al paciente con imágenes. Con respecto al tratamiento local, entonces el tratamiento local lo vamos a dividir si el sarcoma está en el esqueleto apendicular o axial. En el esqueleto apendicular entonces vamos a tener 2 opciones, la cirugía y la radioterapia. La cirugía es el tratamiento local de elección en el esqueleto pues, apendicular. El objetivo es resecar completamente el tumor y determinar, dependiendo de las características, si podemos hacer una reconstrucción, sea con injertos óseos o endoprótesis, un manejo ablativo con una amputación. Cuando se habla de las márgenes, entonces lo que dicen pues como los artículos es que idealmente uno debería tener márgenes libres de 2 a 3 centímetros, pero pues en algunas ocasiones no es posible, y lo que dicen pues el valor como mínimo debe ser al menos más de 2 milímetros para uno decir que tiene R0, o sea, márgenes completamente libres. Con respecto a la radioterapia, como neoadjuvancia está controvertida en este momento en lo que yo encontré en los artículos, aunque hay mucha literatura y hay muchos estudios comparativos entre si dar o no dar en neoadjuvancia, no se utiliza de rutina. Podría tener algún beneficio cuando el tumor tiene un volumen inicial de más de 200 mililitros y está indicada como adjuvancia, aunque también hay mucha controversia en pacientes que tengan definitivamente márgenes positivas o que las márgenes negativas sean menores a 2 milímetros. Pacientes que tengan de entrada una pobre respuesta a la quimioterapia, o sea, con una necrosis de menos del 90%, y algunas indicaciones relativas que encontré son ganglios positivos o fracturas patológicas. Lo interrogo ahorita, lo discutiremos con los profes a ver qué piensan ellos.
¿Qué encontramos con respecto a las complicaciones en la radioterapia? Que puede ser hasta el 63%, que se presentan más en esqueleto más inmaduro, pero obviamente con la mejoría de la radioterapia y que cada vez está más localizada, esto ha disminuido. Las complicaciones más frecuentes son discrepancias de longitud, fractura articular, atrofia muscular y neoplasias malignas secundarias, que lo vamos a mencionar al final. Entonces, ya hablando de la parte local en el esqueleto axial, debemos definir un término y es un tumor irresecable en el esqueleto axial. Es aquel que atraviesa la línea media, que tiene lesiones viscerales y, pues, por ejemplo, vejiga u órganos sexuales, o que compromete estructuras clínicas neurovasculares, por ejemplo, un tumor que se encuentre en la columna y comprometa el canal medular o la médula. Después de definir si es irresecable o no, entonces vamos a determinar la cirugía. Solamente está indicada si uno considera que el tumor se puede resecar y que uno puede reconstruir lo que va a resecar. Y la radioterapia, en este caso, entonces sería el tratamiento de primera línea para esos tumores en el esqueleto axial que son irresecables. ¿En qué casos se podría dar de neoadyuvancia? En tumores que uno cree que va a poder resecar, en sitios complejos como la pelvis, escápula, columna o pared torácica, que probablemente no va a lograr llegar a márgenes negativos. Esa sería una indicación en el esqueleto axial para una radioterapia de neoadyuvancia. Vamos a pasar a la última parte de la charla, que es la definición de términos. Esto es como el objetivo que teníamos con los profes, y es definir entonces las metástasis. Ya dijimos que hasta el 25% de los pacientes tienen metástasis en el momento del diagnóstico. En este caso, entonces, esas son las metástasis sincrónicas y pueden ir hasta los primeros 6 meses del diagnóstico. Son las más frecuentes en los pacientes con sarcoma de Ewing. Cuando hablamos de metástasis metacrónicas, son las que se encuentran 6 meses después del diagnóstico inicial, y estos pacientes están muy en relación con una pobre respuesta a la quimioterapia y con una necrosis de menos del 90%. Ya de entrada, las metástasis nos bajan la supervivencia libre de eventos a 3 años a menos del 30%. Este artículo del 2019 lo que nos dice es que ya sabemos que las metástasis iniciales pueden presentar el 25%, pero las metástasis óseas múltiples, que tienen un peor pronóstico, pueden estar hasta en el 10% en el diagnóstico inicial. Las más frecuentes definitivamente son las de pulmón, en el 57%, que son las que mejor pronóstico tienen, y vamos a ver que la implicación del tratamiento se pueden tratar con la quimioterapia de primera línea. Las de hueso en el 34%, y en el sistema nervioso central pueden variar hasta un 10 a un 37%. Les muestro esta curva de sobrevivencia de Kaplan-Meier, donde vemos en azul como a los 40 meses la sobrevida de los metástasis pulmonares son un poquito menor al 60%, pero cuando vemos las metástasis en hueso, vemos que baja considerablemente a menos del 40%, y definitivamente cuando el paciente tiene más metástasis, más sitios de metástasis, más de uno, también es mucho por el pronóstico. Este artículo del 2020 nos habla entonces de los factores de riesgo de metástasis y factor pronóstico en la presentación del sarcoma de Ewing, y lo que encontramos es que la metástasis se presenta más en pacientes de mayor edad, mayores de 18 años, la distribución axial o craneal, y que tienen un tamaño del tumor de más de 8 centímetros, todos con una pequeña estadísticamente significativa en el análisis multivariado que hicieron. ¿Qué pacientes tienen peor pronóstico? Igualmente los de mayor edad, el mayor tamaño tumoral, en este caso también entonces la raza negra, cuando hay una mayor extensión, cuando la metástasis se hace de forma sincrónica en el momento del diagnóstico, y cuando no se le hizo un tratamiento al paciente con una quimioterapia de entrada. Este artículo del 2017 pues trae una tabla que me pareció interesante, que las glosé acá en estas diapositivas. Es que ellos clasifican el sarcoma de Ewing metastásico de nuevo en 3 categorías de riesgo, que de entrada las 3 son desfavorables porque ya hay una metástasis, pero las de bajo riesgo son las metástasis pulmonares aisladas, que ellos definen como 1 a 3 metástasis unilaterales. Estos son los que mejor pronóstico tienen y los que se pueden manejar con el mismo tratamiento de quimioterapia que les mencioné previamente. Determinar si estos pacientes tienen una buena respuesta a la quimioterapia, con eso se definirá si se puede hacer resección de las lesiones en pulmón y una quimioterapia adyuvante, que hablan es que tienen unas expectativas de vida del 30 al 40% a 5 años. Los pacientes de riesgo intermedio son los pacientes que tienen una enfermedad oligometastásica, o sea, menos de 3 metástasis,
que pueden o no tener metástasis a pulmón. Estos pacientes entonces se les debe dar el tratamiento de quimioterapia por aproximadamente 9 semanas. Mirar, estos sí tienen que tener una respuesta completa a esta inducción para determinar si se hace la resección de las metástasis óseas pues, como objetivo curativo, y después de eso continuar entonces con una quimioterapia de dosis altas, y aquí se puede considerar el trasplante de células madres autólogas en sangre periférica, que es uno de los tratamientos que se han venido utilizando en los últimos años. Pero es importante entonces que estos pacientes tienen una expectativa de vida mucho menor a 5 años, que varía entre el 15 al 20%. Y por último, los de peor estado, que son los pacientes que tienen múltiples metástasis, incluyendo hígado, cerebro y huesos o médula, que no recomiendan pues en este artículo hacer como un tratamiento puntual, sino simplemente un tratamiento de soporte de su enfermedad con una expectativa de vida de 5 años que varía entre el 5 al 10%. Otra definición importante es determinar el sarcoma de Ewing recurrente. Y para esto debemos determinar si es una recurrencia temprana que se presenta en los 2 primeros años del diagnóstico. Esto nos quiere decir que se da mientras se está recibiendo el tratamiento. Es la recurrencia más frecuente en el sarcoma de Ewing en el 70% de los pacientes, y es de peor pronóstico, lo que quiere decir que no está respondiendo bien a la quimioterapia. De entrada nos da una supervivencia que puede ser tan baja como en menos del 10%. Las tardías, entonces, son las que se presentan posteriores al tratamiento de la quimioterapia, después de 2 años, con una supervivencia un poco mejor del 30%. Se pueden entonces también presentar de forma sistémica, que son las más comunes en el 75%, local o combinada, y que definitivamente las combinadas son las de peor pronóstico. En esto lo que yo encontré, y pues ahora los doctores y las doctoras que invitamos también nos dirán, pero no hay un protocolo establecido para estos pacientes con metástasis, con sarcoma de Ewing recurrente, pero la radioterapia, en caso tal que consideremos que no hay forma de hacer una cirugía que sea de forma curativa, pues la radioterapia paliativa sería la indicación. Y aquí es muy importante decir que la característica clínica que nos lleva frecuentemente a pensar que hay un sarcoma de Ewing recurrente es el dolor, es el síntoma más prevalente y solo se presenta en el 72% de los pacientes. Entonces, por eso les traigo este artículo que me pareció interesante, el 2018, que nos habla de si hacer el seguimiento solo con la clínica o hay que hacer imágenes, y ellos nos plantean este seguimiento imagenológico que nos dice que en el primer año uno debería cada 3 meses hacer una resonancia del sitio donde se resecó el sarcoma de Ewing asociado a un PET-CT, y hacer cada mes y medio imágenes del tórax, sabiendo que son las metástasis más frecuentes. En el segundo año ya entonces las imágenes y el PET, las imágenes del sitio localizado del PET se hacen cada 4 meses y las de tórax cada 2 meses. Tercer año cada 6 meses la del sitio del PET, y cada 3 meses tórax, y cuarto año se hace seguimiento. Cuarto y quinto año, seguimiento anual. Lo ponen hasta el quinto año porque es lo más frecuente en el momento en que se presenten tanto las metástasis como las recurrencias. Y lo que ellos dicen es que encontraron una diferencia estadísticamente significativa en esa brecha o en el tiempo en el diagnóstico de la recaída. Cuando se hacía solamente con el seguimiento clínico, se encontraba la recaída más o menos a los 2.4 años después de presentar la clínica de la recaída, versus 1.2 años cuando se hace pues un seguimiento estricto con imágenes. Y por último, la definición de una segunda neoplasia maligna, que está relacionada con los tratamientos a largo plazo, o sea, que lo podemos ver más frecuentemente hoy en día porque los pacientes tienen una mejor sobrevida. El segundo más frecuente en incidencia de las segundas neoplasias es el sarcoma de Ewing, que se presenta hasta un 10% después del retinoblastoma, que se presenta en un 13%. La quimioterapia puede tener una incidencia de leucemia mieloide aguda o síndromes mielodisplásicos hasta en un 2%, que lo más común es que se presenten entre 2 a 5 años del tratamiento inicial. Y el diagnóstico y la radioterapia tiene un riesgo de sarcomas acumulativos de aproximadamente 20% a 20 años, y este tiene un periodo de latencia más largo, hasta de 10 años. Este artículo del 2019, pues que es una revisión sistemática de las patologías malignas secundarias, lo que nos muestra es que tiene una incidencia de los tumores sólidos del 63%, y las leucemias y los linfomas del 27%, son menores, pero son las más frecuentemente diagnosticadas y tratadas. Entre los tumores sólidos, el más frecuente como segunda neoplasia del sarcoma de Ewing es un osteosarcoma. También se pueden
presentar, sea de mama, sea de endometrio. Se presenta más frecuentemente en pacientes más jóvenes, menores de 20 años, y están relacionados entonces algunos medicamentos de la quimioterapia como alquilantes en tratamiento intensificado, inhibidores de la topoisomerasa 2, la doxorubicina, y el etoposide encontré que era debatido en la literatura. Y en cuanto a la radioterapia, tampoco encontré como que hubiera una dosis puntual que indujera más tumores secundarios, pero que podía estar más presente en pacientes que tuvieran más de 45 o más de 60 grade de dosis expuestas. Vamos a ver el caso clínico. Aquí pues el doctor Murcia nos va a ayudar un poquito, que él conoce muy bien al paciente del doctor Molina también. Es un paciente que en este momento tiene 15 años, llegó en el 2020 consultando por un cuadro clínico de dolor en el hombro. No hay imágenes pues de las radiografías iniciales en la institución acá. Estas son las primeras imágenes que encontré, que es una resonancia de abril del 2020, donde vemos pues entonces una gran lesión que compromete toda la zona de la escápula, con lesiones infiltrativas pues, que no rompen la cortical, y un gran componente de tumor de tejidos blandos que capta pues en el medio de contraste. En ese momento se le tomó una biopsia y se encontró entonces que tenía un tumor de células pequeñas, redondas y azules, que en ese momento está en clasificación con una necrosis del 90%, y como marcadores entonces era positivo para CD99 y BCL2. Por lo tanto, diagnosticaron entonces un sarcoma de Ewing. Además, también tenía positivo el FL1, que recordemos que puede ser negativo hasta en el 15%. La primera gamografía fue negativa para otras lesiones diferentes a la escápula. Se le hizo el tratamiento inicial de neoadjuvancia con el protocolo que les planteé como tratamiento de primera línea. En este caso se hizo cada 3 semanas alternado, se completó 12 semanas, se llevó a procedimiento quirúrgico, que ya se los voy a mostrar, y en total recibió como adjuvancia 48 semanas asociado pues a eso. La resonancia de control que se hizo en agosto del 2020, lo que muestra y lo que reportan es que hubo una reducción del tamaño del tumor de aproximadamente el 75%, pues, por lo cual se decidió llevar pues, un procedimiento quirúrgico que encuentran entonces que tiene unos bordes libres del tumor en todos los pacientes, con más de 2 milímetros de borde libre. Esta es las imágenes postquirúrgicas de la reconstrucción inicial. Para entonces, en el transcurso del 2021, que se le hizo seguimiento con imágenes, tanto gamografía como resonancias, encontraron gamografías negativas para metástasis, ni reactivación de tumor local, y resonancias también negativas. Pero aproximadamente en agosto del 2021 el paciente empieza a referir nuevamente un dolor en la cadera derecha, por lo cual se le toman estas imágenes que pues son del fémur. Ya les voy a mostrar la cadera, pero no vemos pues una lesión claramente lítica o destrucción o una masa de tejidos blandos. Aquí está la cadera afectada. Tampoco se ve una lesión, una reacción perióstica francamente determinada, pero se le hace unas nuevas imágenes y encuentran que hay una hipercaptación, como lo vemos en esta zona de acá, del cuello femoral, que pues diagnostican como una residuo o una metástasis. Encontramos entonces nuevamente en T1 una imagen hipointensa en la zona del cuello y la zona intertrocantérica de la cadera derecha, y que tiene heterogeneidad cuando se hace con la supresión grasa. Y cuando lo hacemos entonces contrastado, vemos que hay una captación en toda la zona de la cabeza y el cuello femoral. Le hacen entonces el PET y lo diagnostican como relación con una progresión de su sarcoma de Ewing, una metástasis a distancia en cuello y cabeza, y lo que hacen es un ciclo de terapias de segunda línea con ciclofosfamida y topotecan, basados en este protocolo que les muestro acá, que pues ahorita vamos a poner al final, pero que si alguna de las doctoras nos quisieran ayudar y están por ahí, pues que nos puedan explicar un poquito mejor esto. Se hace entonces una cirugía reconstructiva con objetivo curativo, con una endoprótesis en septiembre del 2021. Estas son las imágenes.
El paciente, pues nuevamente se mandan las muestras a patología y nuevamente los bordes están libres de tumor. Estas son las imágenes de seguimiento ya para mediados de junio del 2022, pero nuevamente el paciente refiere dolor, en este caso ya en mi pelvis izquierda, en la zona del ilíaco. Se lleva nuevamente entonces a imágenes ahora a finales de junio de este año y se encuentra una lesión que es hipercaptante cuando se administra el medio de contraste, tiene reacción en los tejidos blandos y se hace entonces una biopsia guiada por tomografía y encuentran pues que tiene una neoplasia maligna infiltrante que hasta hoy está pues todavía en clasificación, pero pues, que lo más probable es que se trate también de SWAT. Lo que se le propuso al paciente en la consulta de la semana pasada es, aquí no es segunda sino tercera línea, que es gemcitabina y docetaxel. Es según este esquema, pues, que lo vemos acá, de este artículo que es del 2016, estos son los tratamientos que ellos proponen en este estudio, y esta es la imagen que ellos explican, donde uno puede hacer, pues, según las diferentes líneas, que obviamente supera, pues, mis conocimientos, pero si alguna de las doctoras está por ahí o alguna de los profes quiere ampliar esto, será bien recibido. La conclusión, pues, de esta revisión con este paciente es que el paciente ha tenido 3 presentaciones de sarcoma de Ewing, que no son en el mismo lugar, entonces unas recidivas a distancia, con márgenes libres. El paciente no tiene metástasis pulmonares ni otras lesiones en el sistema nervioso central, pero ha tenido 3 tipos de tumores en diferentes localizaciones que pues, no están respondiendo adecuadamente a la quimioterapia. En este momento, pues por parte de ortopedia oncológica, no hay un procedimiento quirúrgico curativo que se le pueda ofrecer. Y eso era lo que tenía para el día. Claro, profe, ya mismo llamo a Pablo, el residente de cirugía general. Yo ya estoy en camino, que me den un tantico mientras llego, pero que ya estoy saliendo. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Chau.